Buenas tardes a todos. Saludos, Mario, por tu cumpleaños. Un gusto tenerte acá. Y bueno, mi tema empezó viendo algo que pocos habían analizado, o lo habían analizado, pero desde el punto y el tinte anglosajón, de Europa, Estados Unidos, y era de la conexión entre ruinas, ¿no? Que hay cierta relación en ciertos alineamientos. Y yo lo hice en forma curiosa, ¿no? Cuando aprendí a usar el Google Earth, porque yo no sabía usarlo antes del 2010. Mi sobrino hizo una ruta en bicicleta, me la mostró y le dije, oye, ¿cómo la has hecho? Muéstrame. Y bueno, con ese detalle aprendí lo básico y poco a poco ya van pues casi 15 años que estas indagaciones me trajeron a asombrarme, que había prácticamente un mensaje escrito, pero no en palabras, sino en orientaciones y direcciones y dimensiones, ¿no? Y las matemáticas que están involucradas no era tan difícil, ¿no? Era simplemente multiplicar, dividir, ¿no? Y me di cuenta que había unos patrones que se repetían, ¿no? Entonces lo bueno es de que, primero, que yo no tengo televisión en mi casa, entonces no estoy viendo muchas de las cosas que publican todos. Sí me entero de muchas cosas a través del internet, y eso me permitió también hacer una investigación genuina, sin tintes de ningún lado, y comencé a ver pues, que habían sí ciertas tendencias y ciertas desinformaciones también tendenciosas, sobre todo provenientes de los programas muy producidos. No quiero decir nombres, no quiero decir países, pero ustedes ya saben de dónde viene todo. Y hoy día me pidió Geuro que hiciera una transmisión desde la playa, pero desgraciadamente no es un día de trabajo y no he podido escaparme a la playa a hacer esta transmisión desde allá. Sin embargo, esto nos permite también poder darles más información porque tengo la computadora a la mano. Entonces, lo que quería compartir con ustedes es esta imagen que para mí es una imagen que habla volúmenes, pero que pocos la tienen. Déjenme encontrar la imagen un ratito. Ya, ahí está la imagen. Ya. ¿No? Y esta imagen es de Tiahuanaco, ¿ya? Y lo bonito es de que está marcando lo que yo había descubierto por otro camino, ¿no? Que están unidas en una línea, la puerta del templo sumergido, la puerta del Calasasaya, en Tiahuanaco, y la puerta del Sol. Y a 2 cuadras por acá, por donde está la manito, está la puerta de la Luna, pero que no coincide exactamente porque la puerta de la Luna estuvo tumbada. Cuando lo han parado un poquito más allá, un metro y medio más allá. Entonces no es exactamente qué pasa por la puerta de la Luna, pero me huele a que estuvo en su momento, cuando estuvo erguida originalmente, en este mismo vector. Entonces, 4 puertas alineadas, ¿con qué? Con el Sol. ¿Pero qué Sol? El Sol del invierno. O sea, alrededor de esta época se debería ver más o menos así el atardecer. Y si ustedes usan Google Earth y dan a dónde va ese Sol, allá al fondo es Paracas. O sea, acá en la foto se ve el lago Titicaca, ¿no? Pero mucho más allá, este vector llega a Paracas. Pero lo impresionante no es que llega a Paracas para allá, sino que para atrás viene de Samaipata, ¿no? Y eso se los quiero compartir con una imagen acá de Google Earth, ¿ya? Que nos va a mostrar que está unido mucho de lo de América,
O sea, hoy día tenemos países, ¿no? Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, pero en el pasado era un solo continente, ¿no? Era un continente que tenía sus diferencias geográficas y por lo cual aislaban ciertas poblaciones, pero hay una relación muy fuerte entre lo que sucedió en Bolivia, lo que sucedió en el altiplano, lo que sucedió en la costa en Paracas. Y eso tiene también relación con otras cosas y otras líneas que también sucedieron en este planeta, ¿no? Entonces, vamos a ingresar acá a un cambio de pantalla para pasar ahora a la vista desde el Google Earth, ¿no? A ver, déjeme cambiar la pantalla aquí, si me deja esta computadora. Ya, entonces, aquí tenemos la vista de Google Earth de la parte de América. Creo que también observan un detalle interesante. La cordillera de los Andes tiene una punta más al este, aquí, donde está la manito. Y esa punta coincide en cierta forma con la forma de América, que también tiene una punta hacia el Atlántico. Entonces, digamos, uno de los sitios más extremos ya de la cordillera, antes que se caiga el llano, en Santa Cruz, es aquí Samaipata, ¿no? Lo llaman el fuerte Samaipata, pero realmente tiene poco que ver con un fuerte. Aunque sí se usó en batallas y todo esto, porque acá fue donde el Inca Huayna Cápac mandó a su general a que defendiese una invasión de los portugueses 10 años antes que llegasen los españoles por el Tumbes, ya no a tratar con él, sino a tratar con su hijo Atahualpa. Pero de aquí los venció. Era un ejército de 3.000 hombres que venían subiendo, bueno, y acá los esperó y les sacó el ancho. Pero estos muros que ustedes ven acá en Samaipata, en zigzag, que parecen culebritas con cabeza y cola, no son precisamente estratégicos. O sea, no encierran nada, te entran por cualquier lado, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, ¿y si no son estratégicos o de defensa, para qué son? Hay uno acá abajo, el más pequeño de todos, pero tiene la misma peculiaridad, que tiene una cabeza y una cola, por decir así, y son en zigzag los tres. Entonces yo dije, serán marcadores de dirección. Y oh, sorpresa mía, que si vamos acá a una visión del satélite, pero más vertical sobre el sitio, ustedes pueden ver de que esto apunta a un lado. Seguimos esa dirección y nos lleva directamente al Tiahuanaco, ¿no? Y esa es la parte interesante. ¿Por qué? Porque coincide con la foto que les mostré antes, ¿ya? Acá está el Tiahuanaco, para que no se borre cuando nos acercamos, porque eso pasa con Google, es porque la línea va para una altura. Vamos a poner una línea encima, más o menos lo más cerca que se pueda sin que se nos borre, ¿ya? Para poder acercarnos y ver que sí coincide con las puertas, ¿no? Entonces, esta línea que viene de Samaipata, la gran pregunta es cómo la hicieron para que coincida de Samaipata al Tiahuanaco, ¿no? Acá podemos todavía acercarnos un poquito más preciso y que pase por las puertas. Entonces, lo interesante es de que si lo han hecho tan preciso, no ha sido una cosa hecha al guerrazo, a la mala, sino que ha sido una cosa hecha con mucha planificación, ¿no? Bueno, acá tengo que mover la línea un poquito más, está un pelito fuera de sitio acá, en este lado de acá. Como ustedes ven, cuando se amplían, los errores se amplían también. Más o menos por ahí. Y aquí también está un poquito off. Pero ustedes ven ahí que está pasando por la puerta del templo sumergido, la puerta del Calasasaya, la puerta del Sol, y acá está la puerta de la Luna. Entonces, y si esa línea la continuamos, ¿no? Llega a Paracas, ¿no?
Entonces, Paracas y Tiahuanaco y Samaipata están relacionados. Esta es la península de Paracas. Ahora, yo noté una cosa, que ya lo he discutido en mis clases, ¿no? Y es que la distancia de Samaipata a Tiahuanaco, multiplicada por el número áureo, que es el número dorado, la proporción áurea, que se deriva de la serie Fibonacci, ¿no? Que no es más que una serie bien simple de sumas, pero que hacia sumas más grandes, ustedes pueden encontrar una constante que es el enésimo número dividido entre el enésimo menos 1, o sea, va a dar una proporción igual a 1.6180339. Ese 1.618 se encuentra no solo acá, sino en muchas obras de arte de la antigüedad. Se encuentra, por ejemplo, en la pirámide de Giza, en Egipto. Y lo curioso es de que la distancia de Tiahuanaco a Paracas casi cae ahí, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿a dónde exactamente cae si es esa proporción? Y no cae en tierra firme. Yo había interrumpido el vector amarillo, pero cae acá, en estos puntitos que están acá, a más o menos 14 kilómetros de la costa actual, ¿no? Eso tiene una profundidad que se puede ver aquí al costado en la margen, donde está el mouse ahorita acá, en la margen derecha abajo, te da la elevación. Cuando estás acá en el mar, te da elevación negativa, menos 61 metros, 65 metros, 64 metros. Entonces, esta zona de acá estuvo en tierra firme hace años, ¿no? El mar ha ido subiendo de nivel. Entonces, si sabemos la profundidad de dónde era la tierra firme y dónde esto está apuntando, probablemente nos está indicando también una fecha. O sea, no es solamente un marcador de dirección, sino de un momento histórico. Y la casualidad da que el momento histórico que marca es cuando hace 12.000 años más o menos, eso era tierra firme, ¿no? Y eso es una cosa muy importante, porque eso fue el final del Pleistoceno, o sea, fue el final de una era, pero no fue tan simple como decir ya acá acaba una era y empieza la otra, sino que fue una era donde el mundo casi se acaba para el ser humano. Quiero que esto lo tengan claro y que eso no se nos dice en los libros de historia, pero fue algo terrible, ¿no? Primero que las temperaturas subieron rápidamente y en esa época, como veníamos de la época de la era de hielo, teníamos sobre los Andes y sobre la mitad de Norteamérica para arriba, de costa a costa en Norteamérica y sobre los Andes en Sudamérica, glaciares inmensos. Estamos hablando en Norteamérica de glaciares de más de 3 kilómetros de grosor, de costa a costa. Imagínense qué cantidad de agua había ahí. Y en los Andes de hasta de 2 kilómetros de grosor, o por ahí, ¿no? Depende de la zona. Y eso se deshieló, y se deshieló bastante rápido, ¿no? Entonces, ese deshielo, ya, súper rápido de los glaciares, trajo problemas muy, muy serios. Pues ustedes saben que hoy día cuando el clima cambia un poquito, nomás hay huaicos. Ahora imagínense los huaicos que hubo cuando bajó tanta agua que el mar subió desde esa época a esta fecha 65 metros. Pero la mayor parte no fue gradual, sino fue en grandes impulsos, en grandes bloques de subidas de temperatura. Y la más brava fue hace 11.650 años. Ahora, esos huaicos fueron pero tan grandes, y por eso quería hacer esta transmisión inicialmente desde la Costa Verde, porque en la Costa Verde se ve que es toda hecha de material de huaico. ¿Cómo reconocemos material de huaico? Es que es de barro, y si es de una aluvión glacial, trae rocas redondeadas.
¿Por qué trae rocas redondeadas? Porque las rocas redondeadas se forman por el peso de ese hielo sobre la roca madre, ¿no? Y ese peso tritura con su peso la roca y la desmenuza en pedacitos, ¿no? Y lo que pasa es de que como en el invierno crece el glacial y en el verano se retrae, ese movimiento de vaivén, de ida y venida de un peso enorme, va triturando hielo y redondeando las piedras que rompe y las va convirtiendo poco a poco en canto rodado. Entonces, cuando ustedes vean mezcla de tierra, barro y canto rodado y nada más, es residuo de aluviones glaciales, ¿no? Que vienen de agua que se ha derretido en algún momento y trajo con ellos las piedras. Y eso lo ves en toda la Costa Verde, toda la orilla es piedra de canto rodado, pero todo el precipicio que hay ahí, todo el abismo, es un frente de 70 metros de altura que solamente consiste de barro y canto rodado. Y no es un huaico, no han sido varios huaicos de una intensidad increíblemente grande que cubrieron todo el valle de Lima, por ejemplo, y muchos valles de la costa. Y esos huaicos, si hubo alguna civilización, la taparon y la eliminaron. Pero ahí no acabó el problema, porque ustedes dirán, bueno, ya, huaico. No, imagínense un huaico que cubre Miraflores totalmente, el Parque Kennedy, con 70 metros de barro. Eso significa de que Yungay fue un evento, y para los que no son del Perú y no conocen, Yungay fue en los años 70 un terremoto que soltó un pedazo de hielo del Huascarán, cayó en una laguna, se desbordó todo y vino un huaico que sepultó a un pueblo y solamente se veían las puntitas de las palmeras que eran altas, pues eran más de 30 metros de altura o 20 metros de altura. Eso nomás se veía y después toda la ciudad quedó sepultada. Entonces, eso fue Yungay. Pero esto tuvo la fuerza para poder llegar desde los Andes hasta la costa y cubrir todo el Valle de Lima y nivelarlo con barro. O sea, Lima está sobre una explanada plana, con una ligera pendiente hacia el mar, porque es precisamente esa nivelación que se dio, ¿no? Con estos huaicos apocalípticos que cayeron, ¿no? Entonces yo quiero acá compartirles otra pantalla para que puedan darse un poco más de cuenta de cómo fue esta cosa. Y acá ustedes van a ver, es un gráfico, el de la izquierda fue proporcionado, sale de la NASA, ¿no? Entonces, este gráfico, ¿no? Nos dice que de la fecha de hoy, que es el nivel de acá arriba a la derecha, ¿no? El nivel es el nivel 0, pero ha subido bruscamente acá, en este periodo de aquí. ¿Y eso cuándo fue? Más o menos hace 12.500 años hubo un primer subidón y de ahí siguió subiendo, y después ha habido un segundo subidón aquí y ahí ya un poco se va calmando y a partir de si ustedes van para acá, para abajo, ¿no? Pueden hacer la vertical y saben que hace más o menos 6.000 años es donde la curva ya se tranquiliza y es donde aparecen las civilizaciones. O sea, en Sudamérica no pudo haber civilización donde el periodo de que el medio ambiente era tan agresivo. Imagínate, huaicos terribles, cambios de temperatura bestias, brusquísimos, sobre todo se puede ver acá en el gráfico de la derecha, ¿no? Acá el gráfico de la derecha nos muestra, el presente está acá, totalmente a la derecha, hace 5.000 años, y miren que desde hace 10.000 años, en el periodo
entre 10.000 y 12.500 es donde más cambio hubo de temperatura. Pero el comienzo aquí, ¿no? Al final de la mancha gris que hay aquí en el gráfico, fue prácticamente vertical. Una subida de temperatura radical, ¿no? Y eso fue realmente algo que no hemos nosotros experimentado en ningún momento de nuestra era, ni lo que recordemos como en la historia escrita y no escrita, ¿no? Entonces, esta subida trajo un problema adicional, que fue que el hielo pesa, en ese volumen, pesa un montón, ¿no? Y ustedes saben que el planeta está hecho de una costra dura, que es la que está encima, ¿no? Donde están los continentes y los mares, pero están sobre una costra dura, pero abajo es magma, es líquido. Entonces están prácticamente flotando en una magma líquida. Si tú a un continente, que es como un botecito, le pones más peso, se hunde más y va a desplazar para adentro la magma que está debajo de él y va a levantar con esa presión hidrostática por otro lado suelo. Y probablemente eso explicaría la historia o el mito que hay y todo esto de Mu y de la Atlántida, ¿no? Que en el medio del Pacífico Gonzalo, no puedo hablar, estoy en clase. Perdón, me interrumpieron una llamada. Eso podría explicar por qué en el medio del Pacífico se dice que hubo Mu, y en el medio del Atlántico se dice que hubo la Atlántida, porque en la línea de unión de las placas es lo más delgado que tiene la corteza terrestre, y se levantó probablemente más alto de lo que está hoy día el mar, y hubieron tierra firme, ¿no? Pero lo peor no es eso, sino que al cesar el peso sobre los continentes, hay estudios que han calculado los terremotos que eso generó, ¿no? Y los terremotos que eso generó, se dice que son de grado 11. ¿Ya? Entonces yo quisiera que ustedes entiendan qué cosa es un terremoto de grado 11. ¿Ya? En un terremoto de grado 6, como es el que tuvimos hace unos días, ¿no? El grado 6 es un terremoto bastante, se siente, pero es bastante light. Uno de grado 7 es 10 veces más. O sea, el incremento de grado a grado no es un incremento lineal, sino es proporcional, o sea, es exponencial, va subiendo cada vez más y más y más. Entonces, el de grado 8 es 10 veces más, ya que lo pueden ver en la pantalla, ¿no? Aquí en la pantalla tengo que dice, marcador de un tiempo para recordar, ¿no? Esto no solo estaría marcando un lugar, pero un momento en el tiempo. En esos tiempos se dieron las épocas más difíciles para sobrevivir de los últimos cientos de miles de años. Se extinguió hasta el 90% de la megafauna, o animales de mayor tamaño que un perro, en las Américas, y el 60% en África. ¿Por qué? Porque acá cayó aparentemente un meteoro que se despedazó, o varios meteoros, pero en este lado principalmente. Y bueno, los cambios que hubo acá fueron dramáticos. ¿Ya? Entonces, al cesar ese peso, geológicamente todo se zamaqueó, y un grado 9 sería 1000 veces más fuerte que un grado 6. Un grado 8 sería 100 veces más fuerte que un grado 6. Pero un grado 10 es 10.000 veces más fuerte que un grado 6. Y grado 11 es 100.000 veces más fuerte que un grado 6. O sea, es un terremoto de grado a nivel apocalíptico. ¿Ya? Entonces, eso tuvo que sobrevivir el hombre y las civilizaciones que hubieron antes. Fueron prácticamente borrón y cuenta nueva. Les cayó un diluvio, les cayó inundaciones, el mar bajó, el mar subió. Y hay que ver bien el gráfico que les estaba mostrando en antes, porque ese gráfico hay que verlo desde el comienzo de este proceso. Ustedes ven acá en el gráfico a la derecha una mancha gris. No sé si la llegan a ver bien. Esa mancha gris
nos está dando, ¿ya?, un periodo de enfriamiento brusco. Pero acá antes hubo un calentamiento. Precisamente, antes fue que cayó un meteorito y calentó. Fue como que es un meteorito que tuvo varios fragmentos de meteoritos que cayeron y eran como que hubieran caído más bombas atómicas de lo que tenemos en el arsenal, una cantidad de energía inmensa. Eso calentó al planeta y lo sacó del aire hielo. Subió a una temperatura acá, ¿no? Estamos hablando de eso de hace 14.000 años más o menos. Subió la temperatura a un nivel mayor al actual por un poco, pero de ahí hubo un invierno nuclear. O sea, todo ese calentamiento trajo incendios y trajo una cubierta de los cielos que ya inhibió que entre, ya no dejó que entre la luz solar y comenzó a enfriarse el planeta y volvió a caer en la era de hielo que es acá abajo. Entonces estaba frío aquí antes de los 15.000, se comenzó a calentar por este proceso y se volvió a enfriar. Y se enfrió hasta que volvió a pasar algo así y se calentó otra vez, ¿no? Y ya aparentemente se quedó ahí, ya como que se estabilizó y recién aparecen las culturas a aparecer a los 6.000 años, cuando aquí en el gráfico de la izquierda vemos que ya los mares también ya dejan de subir, o sea, ya se estabiliza el clima, ¿no? Se estabilizan los huaicos, ya no hay, ya se puede hacer agricultura, ya se puede haber civilización. Entonces, ese momento es un momento histórico que aparentemente está muy marcado, ¿no? Desde hace 11.600 años, acá está abajo en el gráfico blanco, en el pie, ahí es cuando recién empieza la historia humana, cuando ya que tenemos noción y recuerdo, porque todo lo que hubo antes se ha perdido, ¿no? Y eso lo dice Plato, ¿no? En un escrito, acá, ¿no? Está en inglés, o sea que lo voy a leer en la traducción en español, ¿ya? Que dice así: ustedes solo recuerdan un diluvio, a pesar que hubo varios o que hubo muchos. Ustedes y vuestros conciudadanos son los descendientes de los pocos sobrevivientes que quedaron, pero ustedes no saben nada acerca de ello porque de las múltiples generaciones que siguieron, no dejaron un récord escrito de ello, ¿no? Y si lo subo en papel, bueno, se mojaron, se fueron con los huecos, eso no quedó nada. Solo se salvaron los que se subieron a los cerros. Los cambios de dónde salía el sol y se ponía el sol y otros objetos celestes, como en esos tiempos se ponía donde hoy sale y salía donde hoy se pone. De todos los cambios que sucedieron en los cielos, esa inversión es la más grande y la más completa. Hubo en ese tiempo de gran destrucción de animales en general, y solo una pequeña parte de la raza humana sobrevivió. Plato, el año 360 antes de Cristo, ¿no? Entonces, somos una especie con amnesia. No sabemos, no tenemos acceso a recordar tan fácilmente esos eventos, pero están escritos en nuestras ruinas. Están marcando aparentemente el mismo momento histórico, ¿no? Alrededor de hace 12.000 años. Y otra de esas ruinas es la más antigua que se ha encontrado, Göbekli Tepe, ¿no? Göbekli Tepe está en Turquía, ¿no? Y esa ha sido datada en justamente 11.000 y pico años, ¿no? Un poco más de 11.000 años. O sea, es lo que viene dejándonos también por allá evidencia escrita en piedra de que hubo civilización, porque se nos había contado antes en el colegio, antes de que descubrieran Göbekli Tepe, que ha sido descubierto no hace mucho, por un alemán, el doctor Smith. El doctor Smith ya murió, pero trabajó ahí unos años y hizo las dataciones. Él trabajaba para el Museo de Berlín, y un agricultor haciendo moviendo su arado se atraca en unas piedras y renegando, mira qué cosa es, y ve que son piedras con formas. Entonces ya no eran piedras cualquier cosa. Entonces llama al Ministerio de Cultura de Turquía y ellos llaman al Museo de Berlín, lo mandan a Carl Schmitt. Schmitt hace la excavación, datan todo y tiene casi 12.000 años. Entonces, allá también marcaron un momento histórico
que marcó a la humanidad. Y de esto también hay, como les digo, en lo que es las leyendas y tradiciones en todas las culturas del mundo. Nosotros tenemos en la Biblia a través de la historia de Noé, pero inclusive en la Inca y en la China y en todos hay relatos acerca de lo que pasó, ¿no? Entonces, ahorita lo curioso es de que hay muchas cosas similares en muchos sitios y que parecieran no tener por qué estar unidas, ¿no? Entre ellas tenemos, una de las más curiosas es la estatua que hay en Mo, en Puno, ¿ya? Y que se parece o es idéntica en sus manos a las estatuas de los Moai en Pascua, y también en la posición de las manos en las columnas que significan un ser humano parado, y tienen las manos también ahí en Göbekli Tepe. Entonces, Göbekli Tepe, Puno y la isla de Pascua tienen las mismas imágenes, digamos, de estos manos, ¿no? Agarrándose la cintura, ¿no? Y esto de acá, estoy tratando de buscar la imagen ahorita, no la encuentro, pero digamos, vamos a seguir avanzando no sin la imagen para no distraernos en eso. El hecho es de que entonces ya no nos asombraría un tanto de que se encontró la fuente magma en el Tiahuanaco, porque había aparentemente en la civilización anterior que se ha borrado un lazo entre Sumeria o la zona de allá de Mesopotamia, América y la isla Pascua en el Pacífico, ¿no? La misma tipo de representación de los dedos. Entonces, eso quería, digamos, para el día de hoy, recalcarles de que tal vez, ¿no? Después de estos eventos, esto lo encontré también en el internet, no lo he podido verificar si es verdad o es cuento, porque ya ahora hay tanta publicación que es falsa, pero dicen de que en China, en la cultura Hongshan, también se encontró algo muy parecido a lo representado en la Puerta del Sol. Un ser de pequeña estatura con dos bastones curvados de la misma forma, y acá hay unos pajaritos parecidos a los que están en la Puerta del Sol, pero hay bueyes porque allá en China hay bueyes y acá no había bueyes, ¿no? Y acá tenemos la de Bolivia y es parecida. Si es verdad esto, nos daría a pensar de que hubo unos lazos muy antiguos, ¿no? Desde allá y acá, y inclusive Turquía con lo que es Göbekli Tepe, ¿no? Entonces, el idioma que nos está hablando volúmenes en lo que es el pasado nuestro, parece que ha sido puesto en un idioma matemático y vectorial para que podamos leerlo, sin saber el idioma español, o el quechua, o el aymara, o el ruso, o el francés, lo que sea. Esto de acá está escrito con vectores, ¿no? Entonces, voy a ponerles aquí para que vean un poquito del Google Earth otras cosas que también descubrí, ¿no? Y que todo está relacionado, todo tiene la misma constancia, los mismos números de proporcionalidad, ¿no? Que relacionan no solamente a Tiahuanaco con Samaipata y con Paracas, en un momento histórico del fin de un periodo y el comienzo del otro, que es el Holoceno que estamos ahora, sino, por ejemplo, les hablé yo de la proporción áurea, ¿no? Y la proporción áurea está también en el candelabro, ¿no? De una manera bien simple, ¿no? Aquí vemos el candelabro en Paracas, que aparentemente nadie sabe por qué fue hecho y para qué fue hecho y qué cosa hace ahí. No es una cosa que se ve del mar, está en una colina inclinada que
que acaba acá al mar, no tiene playa, por decirlo así, y el eje del candelabro apunta directo a la Isla Blanca, que está acá, ¿no? Entonces, bueno, y eso que tiene importante para el que no le importa mucho investigar más, dirá, bueno, nada más. Pero la Isla Blanca también tiene como un cuellito y una península, ¿no? O sea, tiene como una cabecita. Entonces, si de acá nosotros trazamos una línea, a ver, está un poco rebelde el Google, ahí está, una línea y la pasamos por el candelabro, veremos que coincide, primero que nada, con el eje del candelabro. ¿Ya? Entonces, eso ya debería ser, para los que tengan un poco de curiosidad, algo que investigar. Entonces la línea de verde no es esa, por si acaso. La línea de verde está por otro lado. Entonces yo eso lo continué y vi por dónde pasaba, y viendo todos los cerros y todas las superficies, encontré un geolifo que no está tampoco publicitado, nadie lo ha hecho conocer, que es un geolifo que está cerca a la Sequión, que hay aquí en el cuello de Paracas. Es una zona restringida, no se puede entrar ahora con carro porque te sacan al toque los guardabosques, los guardaparques, ¿no? Y este geolifo es en forma de península también, tiene un cuellito acá, un cuellito y es como una C. Entonces, si ustedes lo ponen ahí, se van a dar cuenta que el candelabro está apuntando a ese sitio como centro, ¿no? Y entonces es la misma línea, ¿no? Entonces, ahora la gran pregunta es, ¿qué hay más allá? ¿No? Entonces yo seguí buscando y esa misma línea llega acá a Playa Roja. Playa Roja es una playa bellísima, bellísima. ¿Por qué? Porque Playa Roja es roja. Porque todo este cerro que está acá a la derecha, este abismo, es de piedra roja. Y curiosamente, este cerro se prolonga hasta acá, hasta el otro lado del cuello de la península, donde está el Museo de Sitio de Paracas, aquí. Ustedes ven el color rojo, está acá, tanto aquí como acá. Y el Museo de Sitio está aquí a la derecha. Es el Museo de Sitio de Paracas. Y aquí es el Cerro Colorado, donde Julio Cetello encontró las momias de Nazca, perdón, las momias de Paracas, las momias de Paracas, con los textiles más sorprendentes que hasta ese momento él había visto y que ha visto casi el mundo, ¿no? Tienen una finura, algunos, de más de 1000 hilos por centímetro cuadrado, una cosa finísima. Bueno, esa línea que viene desde el candelabro cae aquí en esta playa. Y lo curioso es de que, algo han escarbado acá. O sea, no es un sitio que no lo hayan tocado, ¿no? Y el hueco más grande está aquí. Aquí han barrido esta zona buscando algo. Y el hueco más hondo es acá. Yo me acuerdo de este hueco porque cuando yo era niño acampábamos con mi padre muchas veces acá en Paracas, porque es una playa bellísima. Y ya cuando teníamos un poquito más de edad, tuvimos motos y veníamos con un grupo de motos por aquí, y un amigo conversando hacia la moto que estaba al costado no vio lo que se le venía enfrente y venía así, ¡plop! Se cayó el hueco y era un hueco hondo, se sacó el alma. No es un hueco que tiene más o menos como 1,5 metros de hondo, ¿no? Y como serán pues 4 metros de diámetro, no sé. Entonces, si ustedes ven, acá hay una matrix también de huecos, ¿no? Algo extraño en el desierto, que cuando estás en el desierto no lo ves, solo lo puedes ver del satélite, ¿no? Y ahí es donde apunta, pasando por el geoglifo de acá, el que está aquí, ¿no? Esta línea, y también coincide con el eje del candelabro. Entonces, me puse yo a indagar qué cosa significaba todo esto, ¿no? Porque entonces medí la distancia de Isla Blanca al candelabro y la multiplicas por el número dorado, la proporción áurea, y es la distancia del candelabro a Playa Roja. O sea, lo mismo que sucede de Samaipata a Tiahuanaco y Tiahuanaco al punto este en el mar, se vuelve a corroborar matemáticamente que eso lo están usando, que sí es cierto,
en el sitio que han ubicado el candelabro, ¿no? Tiene la proporción exacta de dorada, que es del candelabro aquí, acá, multiplicado por la proporción áurea, es de aquí, acá. Entonces, viendo de que en Egipto la base de la pirámide, y esto es un resumen bien grande de lo que es el curso, pero la base de la pirámide de Egipto mide 200, de la Gran Pirámide, mide 231 metros. Y lo curioso es de que ahora no mide eso, porque le han robado todas las piedras de losa blanca que cubrían su fachada. Y con esas han hecho casas en el Cairo a través de los siglos. Una piedra muy bonita. Y tenían en la punta una piramidona o una cúspide hecha de oro, ¿no? Era un edificio blanco con una cúspide de oro. Sacando las losas de la fachada, ahora mide como 230.48 metros, pero 230 a 231, esa diferencia son la fachada que se han robado o la han quitado a la pirámide. 231 metros y su perímetro era 924 metros. Lo curioso es que si vamos a la pirámide de Giza, ¿no? Y analizamos sus dimensiones y hacia dónde apunta y todo eso, vamos a ver de que la pirámide está, bueno, hoy día se sabe que está en el centro de gravedad de todas las áreas terrestres. O sea, es un sitio muy especial, no es cualquier sitio, pero su diagonal es esta línea celeste que se va para acá. Entonces yo dije, bueno, ¿a dónde va la diagonal? Ahí no sale exactamente sobre la pirámide porque según la fecha que uno ponga acá arriba, si acá lo borro así, estamos en otra fecha, aparece de otra forma. Entonces, según la fecha, el satélite pasó justo encima o a un lado de la pirámide, ¿no? Entonces, pero buscando la mejor de las imágenes, si seguí este rumbo, y por eso que tengo un poquito de paciencia y con el Google hay que ver diferentes fechas, ¿no? Y esta pirámide está en diagonal, ahí se borró todo, a ver, está calculando la computadora. Se colgó. Bueno, está apuntando a las cataratas del Niágara. Podemos regresar, ahí está, ya está. Entonces, lo curioso es que apunta a la catarata del Niágara. Y la distancia, ¿no? Podemos ver eso acá en propiedades de esta línea, acá está medición de línea. Entonces, la distancia es 9.240 kilómetros. O sea, está en proporción 9.241, pero eso depende de exactamente en dónde de la catedral del Niágara se caiga, ¿no? Acá ven a la izquierda, dice 9.241 kilómetros. Eso es, seguro que está un poquitito más allá de donde debería estar, ¿no? Pero esto es el Niágara. Entonces, si lo pusiera yo un poquito más acá, es 9.240. Que es el perímetro de la pirámide multiplicado por 10.000. Entonces, la pirámide te está indicando la catarata del Niágara como un sitio relevante o notable. Es una falla geológica grande. Lo curioso es que también tiene esa misma distancia a otros sitios más, incluyendo el estrecho de Bering. O sea, del estrecho de Bering a la pirámide de Giza, ¿ya? Es esta otra línea celeste que se va para acá arriba, también tiene 9.240 y pico kilómetros, ¿no? Ahí está. Entonces, esta de acá, apretamos aquí, apretamos propiedades, y tienen medidas igual, 9.241 kilómetros. Entonces, igual, depende en qué punto exacto lo pongo esta línea. La puedo mover un poquito para acá o para allá y va a variar ese kilómetro para que sea 9.240. Y lo curioso es de que ese número se repite en todos lados porque al estrecho de Bering
y también a la boca del Amazonas. Pero la boca del Amazonas es esta de celeste claro, y también mide lo mismo, ¿no? Propiedades, medidas, kilómetros, lo mismo. Entonces, lo curioso es de que si del candelabro de Paracas nosotros tiramos una línea al estrecho de Gibraltar, que separa Europa del África, o España de Marruecos, ¿no? Entonces vamos a hacer eso para que ustedes vean que no es cuento. Y vamos a volar como en un avión, o como en un ovni, porque vamos a ir más rápido que un avión. Vamos a ir al estrecho de Gibraltar, y también tiene la misma medida, o sea, están todos bajo el mismo patrón de medida. Entonces hay algo acá que nosotros no sabemos y que en la antigüedad sí sabían, y es por qué hacer las cosas a esta medida. Entonces ustedes ponen aquí, ¿no? Esto está más o menos al centro del estrecho de Gibraltar, y ven acá al lado derecho dice 9.240.389.64 metros, pero no en kilómetros, lo voy a redondear a 9.240 kilómetros, y yo lo muevo un pelito y va a ser 9.40 exacto, ¿no? Pero es ahí, ¿no? Entonces ese número se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Entonces lo curioso es que yo dije, vamos a analizar esto en el candelabro de Paracas y qué cosa se encuentra acá, con ese número. Y lo curioso son estos dos círculos que tenemos acá, ¿no? Este círculo grande está centrado en el candelabro a 9.240 metros, y en el geoglifo chiquito está a la mitad, a 4.620 metros, y se cruzan los dos círculos de acá. Y ahí justo es donde Julio Cetello ubicó la zona de las cavernas, donde están las momias enterradas, las momias más exquisitas que tenemos del Perú, ¿no? Entonces voy ahorita a responder preguntas. Estamos llegando al final de la presentación. Espero que les haya gustado. Julio Chamorro. Sí, quería saludarlo al comandante Julio Chamorro, porque el día que yo descubrí esto, yo estaba en mi casa y el comandante estaba en la esquina de mi casa frente al colegio, donde iba a recoger su hijo. Y yo salí, me levanté de la computadora, bajé a la calle, ¿no? Y miro para la esquina y lo veo al comandante Chamorro, que lo había conocido en una conferencia ufológica que hubo en el colegio Alfonso Ugarte, con Ricardo Martínez, Sixto Paz y él también y otros expositores. Yo lo conocí ahí un par de meses antes. Y la cosa es que estoy mirando esto de las líneas de Tiahuanaco, Samepata y Paracas, y salgo, lo encuentro al comandante Julio Chamorro en la esquina de mi casa. Y le digo, comandante, mira lo que he descubierto, que del mar ahí hay algo, en ese punto en el mar hay algo. Y él me dice, es que de ahí hay reportes que salen ovnis. Y qué gusto tenerlo acá, porque así usted puede corroborar ese mismo hecho, ¿no? Entonces, acá estamos relacionando el fenómeno ovni con la arqueología peruana, nuestra historia pasada y las geometrías y la geodesia y todas estas líneas que unen todas estas cosas por un motivo que a mi parecer hay un mensaje muy grande que viene acá, ¿no? No estamos solos, nunca lo hemos estado. Eso es algo que hemos venido arrastrando desde la época de la Mesopotamia y que ojalá que nos demos cuenta que tiene un límite. El límite también se ha dado porque el mundo nos ha quedado chico. La globalización ha hecho que, bueno, ahora compitan por un planeta que es finito en una expansión económica infinita, ¿no? Todos quieren más, pero más recursos, más tierra, más propiedad, más lucro. Y lo que exige la economía actual, que está basada en el lucro, es justamente que haya siempre una mayor ganancia. No puede haber en nuestro formato económico una forma de
que se sustente esto si es que hay un decrecimiento económico. Siempre tiene que haber al año siguiente un porcentaje superior al año anterior, ¿no? El PBI tiene que ser más grande que el año pasado, etc. Lo cual es lógico en nuestra sociedad y nuestra civilización como está. Pero justamente el cambio que hay que hacer es que ya no valga el dinero como no vale en el país, no en el planeta de Apu, sino que tú vales por lo que tú das, por lo que tú puedes contribuir a los demás. Es un valor muy diferente y también lo que tú puedes aprender es infinito. Puedes crecer infinitamente en lo que es el conocimiento, en el amor, en todo eso, pero no puedes crecer infinitamente en lo económico. Crecimiento infinito, infinito, en un planeta finito, tiene su límite, ¿no? Y prácticamente ya nos quedó chico el planeta. Entonces, eso también es otro punto en el que hemos llegado. Y ahora hay que ver si es que hay algún mensaje de que así es la cosa digamos, en las ruinas y cosas que nos han dejado. Y parece que sí, ¿no? Yo he visto que hay una ruina en Samaipata donde tiene un muro que es un marcador de dirección asombroso. ¿Por qué? Porque ese muro apunta directamente y es el muro principal, digamos, del fuerte Samaipata, en zigzag, ¿no? Es un muro grande, ¿no? Que empieza en un montículo, hace unos zigzags, pero en línea recta, y acaba en otro montículo más grande. Y si unes esa línea y la prolongas, llega y pasa exactamente por las 3 puertas principales que hay en Tiahuanaco. La puerta del Templo Sumergido, la puerta del Plaza Saya y la Puerta del Sol, y coincide también con la puesta del sol en el solsticio de invierno, ¿no? Entonces, y aparentemente pasaba también por la Puerta de la Luna, pero recuerden que la Puerta de la Luna estaba caída cuando la encontraron, entonces a la hora que la han parado un poquito off, un poquito fuera de sitio, y casi coincide, pero no coincide perfecto. Entonces, si ustedes continúan, llegan ahí a Paracas. La misma línea los lleva a Paracas. Entonces están relacionados a Maipata, Tiahuanaco, Paracas. Y en mis estudios, yo me he dado cuenta que la proporción áurea está en todo lo antiguo. Y en este caso, la distancia de Samaipata a Tiahuanaco, por la proporción áurea, te da la distancia de Tiahuanaco a Paracas, pero cayendo en la mitad del mar. Cerca de la costa, no tan lejos, pero en una zona donde era tierra firme hace 12.000 años. Entonces, lo curioso ahí es que hace 12.000 años, ¿qué pasó? Es justamente la época del final del Pleistoceno. Yo quiero que vean estos abismos que tenemos acá. Estos abismos están constituidos al 100% de barro y canto rodado. Este es un frente de un huaico inmenso al final de la era de hielo, al final del Pleistoceno hace 12.000 años. Estos huaicos, para que lleguen hasta la costa, han cubierto y destruido todo a su paso, y fue porque hubo un deshielo inmenso, que había glaciares sobre los Andes, había glaciares sobre todo Norteamérica y sobre los continentes, los Alpes, en todas las montañas había glaciares inmensos, pero sobre los Andes y sobre todo Norteamérica, habían glaciares en Norteamérica hasta de 3 kilómetros o más, y acá en los Andes también habían glaciares enormes, ¿no? De casi 2 kilómetros. Toda esa agua cuando bajó hizo que el nivel del mar subiera 65 metros. O sea, este mar en todo el mundo subió 65 metros, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de agua que bajó y con la fuerza que bajó para poder llegar hasta la costa y formar hoy en día un acantilado de 70 metros de altura. Usted ve la altura de este huaico, o de los huaicos, porque son una serie de huaicos, del final del Pleistoceno, y son apocalípticos, es decir, poco. Ahora, hay un evento mayor que pasó también, que es que había una cantidad de masa sobre los continentes que balanceaba la corteza terrestre
en su giro como trompo alrededor del eje de la Tierra. Entonces, ese cambio de peso hizo que, por presión hidrostática, porque flotamos en la en la corteza terrestre sobre la magma líquida, causó terremotos, y el cálculo que se ha hecho es que han sido terremotos de grado 11. Entonces, si el grado 7 es 10 veces más fuerte que el grado 6 que hemos tenido hace un par de semanas, y el grado 8 es 10 veces más fuerte que el 7 y 100 veces más fuerte que el 6, el grado 9 es 1000 veces más fuerte que el 6. El grado 10 es 10.000 veces, y el grado 11 es 100.000 veces más fuerte que el de grado 6. Entonces, ustedes imagínense un temblor, cómo se pondrían los mares y este acantilado, los zamacones que da, que no puedes ni caminar con un terremoto de grado 11. Y eso también sucedió al final del Pleistoceno. Entonces, entre las extinciones masivas que ha habido en nuestro planeta, la última significativa ha sido la del final del Pleistoceno, donde en las Américas al menos se extinguieron el 90% de la megafauna. Megafauna es cualquier animal más grande que un perro. Entonces tienes tú un evento que prácticamente al ser humano también casi se lo llevó. Y a las civilizaciones, no sé si ustedes se pueden imaginar qué cosa quedaría vivo con un huaico de este tamaño, esta cantidad de barro y lodo y con piedras y canto rodado, que venía de los Andes y llegaba hasta la costa, ¿no? Toda la Costa Verde está formada de canto rodado, ¿no? Y esto de acá es una cantidad de energía que destruyó todo lo que había en su paso. Solo se salvaron los poquitos que se pudieron subir a las colinas y vieron pasar todos estos huaicos, ¿no? Y de ahí tuvieron una época dificilísima porque no había mucho que comer, el cambio climático fue terrible. Entonces, ese es el final del Pleistoceno. Tal vez la historia es muy romántico para los historiadores a veces escribir que todo es lineal y progresivo. Yo pienso que acá hubo un cambio drástico, no tan lineal que no se considera. Sucedió, de repente hubo civilizaciones, y no hay civilización Siyungay, que fue sepultado por un huaico relativamente pequeño comparado con los del final del Pleistoceno, quedó sepultada y destruida. Imagínense un huaico de esta altura, o con esta capacidad de destrucción que llega, y energía que llega hasta la costa. Entonces, aparentemente, esta línea que viene de Tiahuanaco a Paracas, y que tiene Samaipata, Tiahuanaco, Paracas, y que por matemáticas debería dar un punto por la regla de la proporción dorada que se cumple en muchas partes, de muchas ruinas, incluido el Candelabro de Paracas respecto a sus distancias a la Isla Blanca y a la Playa Roja, etcétera, ¿no? Todo esto hace que esta línea parece que sí es verdad que era el sitio inicial donde cayó en el mar, ¿no? Hoy día, a 65 metros debajo del mar, nos está indicando no solamente un sitio, sino un tiempo. El momento en el cual hubo un reset, y ese reset está escrito en muchas culturas, ¿no? Como diluvios o cambios, no en la nuestra. Tenemos la historia de Noé, pero hay las mismas historias en la China, acá en el Ande, en diferentes partes del mundo hay estas cosas que se toman como relatos que todavía no fueron verdad, pero la verdad es que la memoria se nos ha ido borrando, ¿no? Entonces, parece que la línea que viene de Samaipata a Tiahuanaco y Tiahuanaco a Paracas está marcando no solamente dónde quedaba, digamos, el lugar precursor a la cultura Paracas, sino a un tiempo en el cual había otras orillas del mar, más lejos de acá, otros niveles de mar, 65 metros más abajo. Este mar está lleno de agua, 65 metros más alto en todo el globo respecto a lo que había hace 12.000 años. Fíjense la cantidad de agua que había durante la era de hielo.
Entonces, toda esa agua estaba sobre los continentes. Fue un cambio terrible, ¿no? Terrible. En el África, la muerte fue mucho menor, ¿no? Solamente murieron como el 30 y tantos, 40% de la megafauna. Y esto también es porque se dice que esto se inició con una serie de meteoritos que cayeron más del lado de acá de Américas, Siberia, un poquito de Europa, pero no, ese latigazo de meteoritos rotos no cayó tanto del lado del África. Entonces, en el África, medio que se salvaron más animales que acá. Acá sí es un borrón que va a ser muy difícil encontrar si hubo alguna estructura, una edificación, si hubo civilización después de esto. Ahora, ¿por qué es importante ver el canto rodado que está ahí en los cerros, en el del acantilado? Es porque el canto rodado se forma justamente debajo de los glaciares. O sea, el peso de los glaciares, imagínate un glaciar que mide 3 kilómetros o 2 kilómetros de altura, apoyado sobre la roca madre de la cordillera, en verano se retrae y en invierno crece. En verano se retrae y en invierno crece. Y ese movimiento a través de miles de años ha molido la piedra de la roca madre y como fábrica de villas, de rodamientos, la ha convertido en piedras redondas. Entonces, por eso es que existe el canto rodado debajo de los glaciares y ese es el vómito que ha llenado toda la costa acá. Este abismo, como ustedes pueden ver, pasa a varios distritos. Ahorita estamos en el distrito de Barranco, allá está el distrito de Chorrillos. Ya, es un hueco que cubrió de Chorrillos, desde el Morro Solar que está allá al fondo, Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena, San Miguel y hasta casi el Callao. Y fue un vómito increíblemente voluminoso, con una cantidad de masa de material, y no un solo hueco, son varios huecos consecutivos, y que rápidamente llenaron el océano con agua. El clima también estuvo loquísimo, había granizo, se calculó que el granizo de esa época era gigante, caían como piedras del cielo, grandes, entonces derrumbaban y destrozaban bosques inclusive. Se ha hecho un estudio y solamente hay árboles vivos aún con una vejez no mayor a 6.000 años. Y esa es la época más o menos donde se estabiliza el clima. 6.000, tal vez un poquito más. ¿Por qué? Porque antes de eso había tormentas de granizo donde es la zona un poquito más fría, no acá en la zona ecuatorial, pero en las zonas un poquito más hacia el norte y hacia el sur. Las tormentas con granizo eran pedradas del cielo que destrozaban los árboles. Entonces, el árbol más viejo existente ahorita está en Norteamérica, Matusalén se llama, ¿no? Y es justamente de esta época. No hay ni un árbol vivo hoy, sí en fósiles, ¿no? Sí hay árboles caídos, enterrados en el fango y que se han fosilizado, eso sí hay. Pero árbol vivo, que estuvo continuamente vivo recién desde hace 6.000 y pico años. Y esa es la razón por que hace recién 6.000 y pico años se comenzaron a aparecer las civilizaciones como tal. Ahora, un detalle muy interesante es que la edificación más antigua, megalítica, se encuentra en Turquía, en Göbekli Tepe, ¿no? Y tiene también alrededor de casi 12.000 años, ¿no? No la hicieron un grupo digamos, de gente, se cree que eran más que nada cazadores-recolectores, ¿no? Y aparentemente le hicieron como un testamento a lo que había antes. Esa ruina la han hecho gente que sobrevivió después de esta final del Pleistoceno. Y lo curioso es esto. La línea que une Göbekli Tepe con el centro de Malta, que son 3 islitas, una bien pequeña al centro y 2 a los costados grandes, y Paracas, es una sola línea, llega al candelabro. Y lo más curioso es de que esa línea pasa por Malta, y Malta es también un sitio donde se han encontrado los cráneos alargados, como en Paracas, como en Tiahuanaco. Entonces, da que pensar, ¿no? Habrá sido suerte que se está ubicada las cosas ahí, o
fueron ubicadas de modo de que todo esto se puede interpretar ahora que tenemos la tecnología de hacerlo con vistas satelitales. ¿Tienen alguna pregunta o quieren comentar algo? Porque estamos llegando ya al minuto 2:50, 2 de la tarde con 50 minutos. A ver, Eric. Muy buena posición, don Pedro. Tenía una consulta, más que un comentario. Lo de Federico Kaumann Doy sobre las pterodáctilos. Él todavía sigue vivo. ¿De casualidad le habrán hecho alguna consulta a ese arqueólogo? No, al respecto? no sé, pero yo creo de que su interpretación la plasmó en un PDF que está en la internet, lo puedes conseguir fácilmente, y él, al ver que eran pterodáctilos, dijo son pájaros, ¿no? Aves, porque los pollos tienen tres dedos también, ¿no? Y como tenían como antenas acá, y la lechuza tiene como cachitos aquí en sus plumas, entonces los llamó los hombres lechuza. Él pensaba que era una especie de apología a la lechuza, como ser sagrado, ¿no? Pero no, yo creo que estuvo bastante errado, porque todavía en esa época también hay que también disculparlo, señor Kaufman. Nadie había descubierto las momias pteridáctilas de Nazca. Las momias pteridáctilas de Nazca realmente es un zamacón a toda la historia establecida antes, inclusive a este trabajo de Kaufman Doy, que es muy bueno, tiene mucho detalle en su representación de la figura, pero su interpretación es lo que estuvo un poquito lejana digamos, ahora bajo los nuevos acontecimientos, ¿no? Y descubrimientos que hay en estos tiempos. Aló, Juana. Señor Pedro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer escucharlo. Mi pregunta es, esas líneas, ¿habría o cabría la posibilidad de que lleguen a Egipto o algo más allá de África, o abarquen África, o que se pueda ver desde arriba, o se pueda ver, no sé, que se pueda apreciar? Gracias por la respuesta. Sí, cómo no, Juana. Mire, lo curioso es esto, ¿no? No solamente están unidas ruinas notables, ¿no? Como la pirámide de Giza, por ejemplo. También otras ruinas, y una de las ruinas más importantes en todo esto es la de la Palapa en Chilca. Esa ruinita apunta, tiene cuatro direcciones que se pueden estudiar. Sus dos diagonales, su diagonal sureste, apunta, porque la ruina es cuadrada, ¿no? Entonces, como ruina cuadrada tiene dos diagonales, la dirección sureste pasa exactamente por Tiahuanaco. La dirección sur, o sea, su lado sur, son dos lados que apuntan al sur, llegan exactamente a Playa Roja, no al Candelabro, pero Playa Roja, que es donde apunta el candelabro. Su dirección oeste, hacia el este, apunta directamente a un geoglifo a 64 kilómetros y 4.600 metros de altura. En la Puna, el poblado más cercano es el poblado de Ayabarí, pero está más abajo en el valle. Esto está en una meseta plana, y lo curioso de ese sitio es que parece quemada con lejía. O sea, tú ves de la vista satelital, y mis clases los hemos pasado, si alguno tiene interés, podemos verlo en mi clase otra vez. Los cerros alrededor se ven marrones, como son todos los cerros, y acá hay como un quemado a un color mucho más claro, ¿no? Y ahí hay un geoglifo, ¿no?, en la meseta, que son dos círculos concéntricos. Lo curioso es que detrás de los dos círculos concéntricos hay 5 hitos de piedra, y los 5 hitos, si se unen en línea, pasan por el centro de los círculos concéntricos, y si siguen esa dirección, se llega exactamente a la ruina de la Palapa, coincidiendo exactamente con el lado de la ruina. O sea, la ruina ha sido orientada a ese geoglifo, y el geoglifo a la ruina.
Pero si se continúa en esa dirección hacia el este, se llega al Brasil. Y en el Brasil, cuando han talado los árboles de la selva amazónica para hacer ganadería, los brasileros, encontraron en la zona de Río Branco un montón de geoglifos inmensos que miden 1 cuadra por otra cuadra, y son zanjas hechas en la selva a 3 metros de profundidad, y el desmonte de esa zanja lo han botado al costado con un montículo, ¿no? Un montículo de 3 metros de altura, lo que con las lluvias y todo se ha redondeado un poco, pero así están trazados unos geoglifos, pero son solamente de círculos y cuadrados. Curioso que parte de una ruina cuadrada en La Palapa. Esa línea pasa por 2 círculos concéntricos cerca a 4.600 metros en la altura de los Andes, y de ahí continúa y llega a Brasil. Si tú continúas esa misma línea, ya, y por supuesto, y en Brasil no hay otra figura geométrica que no sean círculos y cuadrados. Es como siendo referencia a de dónde vino y por dónde pasó. Si tú continúas por esa línea, llegas exactamente a la zona de pirámides de Nubia. Ahora, Nubia no está pegado a Giza, que son las pirámides que conocemos todos, son unas pirámides grandes, inmensas, ¿no? Pero en Nubia son diferentes las pirámides, son mucho más puntiagudas y más chicas, pero hay un montón de esas pirámides juntas. O sea, mientras que en Giza hay 3, en Nubia hay más de 20, 30 juntas. Y lo curioso es que mientras que en Giza están todas con los puntos cardinales, en Nubia están todas orientadas en direcciones diferentes, todas ellas. Y la única de esas pirámides que coincide con la dirección que viene desde el Perú, La Palapa, también mide lo mismo en la base que el lado de la pirámide de La Palapa. Entonces hay una unión. Ahora, ¿qué cosa era Nubia? Nubia fue en un momento el reino que dominaba sobre el Bajo Egipto. O sea, dominaba el Alto Egipto, que es donde nace el Nilo, más o menos cerca al lago Victoria, y dominaba también al Bajo Egipto, que es donde está Giza, ¿no? Luego, más tarde, la agricultura y todo, que fue muy próspera abajo, hizo que los pueblos del Bajo Egipto tomaran el control del reino de Egipto ese tiempo, ¿no? Pero en Nubia, en un momento hubo un momento anterior, hubo son de pirámides diferentes, ¿no? Y eso es, digamos, lo que, digamos, uno de los ejemplos, ¿no? Que está, digamos, que está unido el antiguo Egipto con inclusive la ruina de La Palapa, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Pedro, muchas gracias, de verdad. Bueno, ya estamos casi al final de agradezco su presencia, y bueno, y será por otra oportunidad. Saben que tenemos clases, todos estos temas, todos los sábados en la noche, a través de Martes Estudio. Contactan a Gebro, se pueden inscribir y vamos a ver a mucho más detalle todas estas cosas.